soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto internacional en currículo por competencias. Y en esta clase te voy a explicar cómo poder aprobar las rúbricas de evaluación docente de cualquier país, Perú y el resto del mundo, en 12 pasos o factores. Así que con estos factores que te voy a enseñar, vas a poder sacar el máximo puntaje, no importa en el país en el que te encuentres y en donde se te aplique una rúbrica de evaluación docente. ¿Correcto? Bueno, empezamos. Factor número 1. Entiende qué significa el enfoque científico del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos los experimentos que se han hecho en el planeta han comprobado, a través de la data experimental y los resultados de campo, una conclusión fundamental. En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay una variable independiente y una variable dependiente. ¿Correcto? Las dos son variables, pero juegan roles distintos. En primer lugar, la variable independiente siempre actuará a manera de causa y la variable dependiente actuará a manera de efecto. Tal como indica la investigación, la enseñanza actúa a manera de causa y el aprendizaje a manera de efecto. Por lo tanto, tienes que entender como primer factor que el aprendizaje no se produce solo. El aprendizaje es completamente causal y la causa del aprendizaje es lo que tú hagas en la enseñanza. Entonces, en la enseñanza estarán todas las técnicas, todos los métodos, todas las estrategias, todos los materiales, todos los medios, todas las plataformas, todo lo que se denomina las actividades de evaluación, todas las actividades de retroalimentación, incluso hasta tu comportamiento e incluso todos los recursos verbales que tú utilizas. ¿Correcto? Entonces recuerda bien, la enseñanza es la causa del aprendizaje. El aprendizaje actúa como un efecto directamente relacionado con lo que tú hagas en la enseñanza. Por ende, la enseñanza y el aprendizaje se ha confirmado a través de la investigación científica que son dos variables correlacionales. Es decir, si usted quiere mejorar el aprendizaje, tendrá que mejorar primero la enseñanza. Si mejoramos la enseñanza, mejoramos la calidad del aprendizaje. Tu factor número 1. Vámonos con el siguiente. Factor número 2, para que apruebes las rúbricas de evaluación docente con la máxima nota o puntaje, es que ahora entiendas que dentro de las variables independientes se encuentran todas las rúbricas que te propone, en este caso, el Ministerio de Educación en el Perú. Esas rúbricas se centran en 5 grupos de variables independientes que forman parte de la enseñanza y por lo tanto serán causa del aprendizaje de tus estudiantes. ¿Cuáles son esas 5 rúbricas? Se centran en los 5 grupos de variables independientes. ¿Cuáles son? Primero, el involucramiento. Lo que quiere el Ministerio es que participen todos los estudiantes. Esto es involucramiento, participación, trabajo activo. Segundo grupo, evaluación, retroalimentación. Evaluación y retroalimentación oportuna. Una evaluación permanente y una retroalimentación oportuna, no a destiempo. Segundo grupo, hay una sola aquí, regulación del comportamiento de los estudiantes. El cuarto grupo de variables, aquí juntaron 3. Que los hagas razonar, razonamiento, creatividad, pero que también piensen de manera crítica, pensamiento crítico. Y en el grupo número 5 de variables, juntaron dos variables que promuevas el respeto y la proximidad con tus estudiantes. Entonces, estos 5 grupos de variables, ¿correcto?, son variables independientes porque actúan a manera de causa sobre el aprendizaje. Y todas estas variables en las que se centran las rúbricas de evaluación del desempeño docente forman parte de la enseñanza. Así que ya sabes, cada rúbrica aborda un conjunto de variables.
El conjunto de variables son 5, pero si las vamos a contar una por una, entonces tenemos involucramiento 1, evaluación y retroalimentación, ahí vamos 3, 4 regulación, razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, 5, 6, 7, responsabilidad 8 y proximidad 9. Así que si las contamos por separado, nos están proponiendo 9 variables independientes. Pero si las colocamos dentro de las rúbricas, solamente tendríamos 5 grupos de variables. Nos vamos con el siguiente. Continuamos. Nuestro tercer factor consiste ahora en entender que todas estas variables que te propone el Ministerio de Educación se proponen como la causa de un efecto, y ese efecto sería un mayor aprendizaje. ¿Correcto? Esa es la propuesta. Significa que la propuesta es completamente experimental. Entonces vamos a usar ahora, en esta capa, la simbología mundial para diseñar un experimento, de manera que tú puedas entender cómo estas variables las puedes diseñar en tu programación para que permanentemente las estés utilizando, las programes, las ejecutes y puedas evaluarlas. ¿Correcto? Lo más importante es entender que a la hora que nosotros diseñamos un experimento, los diseñamos porque los experimentos son las experiencias en donde tenemos el mayor grado de control sobre lo que va a suceder. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a aprender cómo usar estas variables que me propone el ministerio dentro de un diseño experimental para que tú las puedas aplicar en tu planificación, ejecución y evaluación con el mayor grado de control. ¿Correcto? Atentos a la simbología. Primero tenemos los siguientes símbolos. Tenemos el símbolo G de grupo, O de prueba, tenemos el X, que es variable independiente. Esta X significa variable independiente y puede ser cualquiera de estos 5 grupos de variables de acuerdo a mi experimento. Tenemos también lo que se denomina guión bajo. El guión bajo es lo opuesto a variable independiente. La variable independiente tiene 3 sinónimos en el mundo. Variable independiente puede significar también tratamiento o puede significar también estímulo. ¿Correcto? Estas variables que te propone el ministerio no son otra cosa que un conjunto de estímulos o un conjunto de tratamientos para que nosotros podamos obtener un óptimo aprendizaje. Finalmente tenemos la letra R o la letra R, y la R significa que este grupo de estudiantes han sido elegidos por random. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a utilizar una fórmula para que tú observes cómo yo puedo utilizar cada una de estas variables a manera de estímulo en un diseño de mi clase de tipo experimental o cuasi experimental. Primero vamos con un cuasi experimento. Observa cómo lo diseño. Coges lo que se denomina un grupo de estudiantes, la G, grupo de estudiantes que podría ser primero A. Entonces a mi grupo de estudiantes, en este caso solo voy a usar uno, no le aplico random porque no lo voy a comparar con ninguna otra aula. A mi grupo de estudiantes yo les aplico una prueba de entrada, luego trabajo con lo que se denomina mi variable independiente, puedo seleccionar involucramiento, trabajo con involucramiento durante todo mi semestre o mi año y puedo aplicarle una prueba de salida. Y al final voy a observar que el aprendizaje incrementa. ¿Correcto? En este caso es un diseño con preprueba y postprueba. ¿Correcto? X, ¿qué significa? Este conjunto de variables que me propone el ministerio. Entonces el ministerio me está diciendo, a ver, a tu grupo de estudiantes vas a trabajarle todo el año involucramiento, evaluación, retroalimentación, regulación, razonamiento, creatividad, pensamiento crítico, responsabilidad o respeto y proximidad. Y entonces eso nos lo proponen para que mejoremos la calidad del aprendizaje. Entonces en este diseño yo selecciono el primero A, que es el grupo,
Le aplico una prueba de entrada para medir la entrada versus la salida. Y después de la prueba de entrada trabajo con mis 5 variables a lo largo del año. Aplico la prueba de salida y el aprendizaje tiene que incrementar con respecto a otros años anteriores. ¿Correcto? Si yo no le aplico una prueba de entrada, entonces mi diseño es un diseño cuasi experimental sin prueba de entrada, solamente con postprueba, porque aplico la prueba después de la variable independiente. Ahora vámonos a trabajar con un experimento. En el experimento sí tienes que tener como mínimo 2 aulas del mismo grado, de la misma característica, para poder aplicar estas variables. ¿Correcto? Entonces seleccionamos un primero A versus un primero B. Primero A va a ser el grupo 1, primero B va a ser el grupo 2. El grupo 1 es al que lo vamos a someter a la variable independiente. Recuerda que X es igual a la variable independiente. La variable independiente es el paquete de variables que me propone el ministerio. Entonces a este grupo 1 lo vamos a someter a las variables independientes, en este caso, y al grupo 2, que es mi grupo de control, no lo sometemos a estas variables. Finalmente, yo aplico el random, porque recuerda que estos 2 grupos tienen que haber sido obtenidos a través de un proceso de selección estadística donde tengan lo que se denomina la misma posibilidad de ser elegidos. Entonces, yo le aplico a mi grupo 1 experimental le aplico la variable, que es todo este paquete de variables independientes que propone el ministerio. Al otro grupo no, con esto trabajo, con este otro grupo, esta otra aula, yo trabajo de manera tradicional. Finalmente aplico lo que se llama una prueba de salida en ambos grupos, la misma prueba, y voy a obtener que el grupo en donde he trabajado con este paquete de variables, el aprendizaje es mayor. Y el grupo donde yo no trabajé con estas variables, el aprendizaje es menor. ¿Correcto? Esa es la manera en que hacemos un experimento. Si aquí le agregas una prueba de entrada, sería preprueba, postprueba. Y si le agrego aquí también la prueba de entrada, mi experimento sería preprueba, postprueba en su diseño. Ahora sí, de esta manera ya sabes cómo trabajar de manera experimental con las variables que te propone el ministerio. Así que no las planifiques de manera tradicional. Arma tu diseño experimental o cuasi experimental para que las puedas usar de manera consciente a manera de variables independientes y tengas mayor grado de control y conciencia sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuamos. Otra pregunta fundamental que tienes que responder definitivamente antes de aplicar las rúbricas de evaluación docente es comprender de manera científica qué cosas son estas variables que nos indica el ministerio. Son 4 las opciones. O son procedimientos, técnicas, métodos o estrategias. ¿Tú qué crees? Recordemos las variables que nos propone el ministerio. Involucramiento, evaluación, retroalimentación, regulación del comportamiento, razonamiento, creatividad, pensamiento crítico. Finalmente, respeto y proximidad. Bueno, estas variables que nos propone el ministerio en cada una de sus rúbricas no son procedimientos, no te confundas, tampoco son técnicas, no es un mapa conceptual, tampoco es un método, no estás trabajando ni por proyecto, ni por modelamiento, ni tampoco estás trabajando por descubrimiento, ni por aprendizaje clínico, ni por ABP, ni por casos, ni etc. Resulta que esas variables que nos propone el ministerio son estrategias, ¿correcto? Así que recuerda bien que ese paquete de variables no son otra cosa sino que estrategias. Y lo que tú vas a hacer es manipular esas estrategias de manera óptima para poder obtener un eficiente nivel
de aprendizaje. Así que ya sabes, no te confundas. Son estrategias, no son métodos, ni técnicas, ni procedimientos. Continuamos. Así como el Ministerio nos propone este paquete de 5 variables que han sido mapeadas en 5 rúbricas, existen también más de 100, 150 o 200 variables independientes que han sido identificadas a manera de estrategias que los docentes podemos usar en el mundo. Aquí te voy a presentar 6 estrategias más que tú también podrías aplicar para mejorar el rendimiento de tus estudiantes. Primero, alta transmisión de expectativas. Se ha demostrado que los docentes que transmiten un alto nivel de expectativas a sus estudiantes, niños, adolescentes o adultos, obtienen una mejora en el aprendizaje. Segunda estrategia o segunda variable independiente, aprendizaje activo. Más aprendizaje activo. Se ha demostrado en experimentos que los docentes que trabajan un aprendizaje más activo, más auténtico, más aplicativo, incrementan el rendimiento en el aprendizaje. Tercera variable o estrategia. Se ha detectado que los docentes que indican la claridad de las metas o la claridad de los productos o la claridad de los resultados obtienen mayor calidad en el aprendizaje. Quiere decir que estos docentes que son muy claros, presentan modelos, suficientes ejemplos de lo que quieren lograr, obtienen como consecuencia que los estudiantes se alineen con ese modelo y por lo tanto incrementen su aprendizaje. Pero, así como el modelo es importante, o la meta es importante, también son importantes los pasos. ¿Sí? Variable 4. Se ha detectado que los docentes que trabajan con pasos claros, lógicos, con excelente secuencia, obtienen mejor aprendizaje con sus estudiantes. Así que recuerda bien, trabajar tu sesión de aprendizaje con una secuencia lógica, una complejidad ascendente y con pasos suficientemente claros que te permitan pasar de una actividad a la otra. También se ha detectado que los docentes que realizan una evaluación permanente, constante, obtienen mejores resultados en el aprendizaje que los docentes que dejan que se acumulen demasiadas sesiones para realizar un proceso de evaluación. Y finalmente, una de las mayores estrategias en el planeta que se ha confirmado como variable independiente es la retroalimentación. Se ha confirmado que los docentes que brindan y proporcionan retroalimentación oportuna a sus estudiantes obtienen lo que se denomina la retroalimentación oportuna, obtienen mayores resultados y beneficios a nivel del aprendizaje. Como puedes ver, en estas variables independientes internacionales, que son también estrategias que usan los docentes en el mundo, hay una que es la evaluación permanente y hay otra que es la retroalimentación oportuna que el Ministerio de Educación, en el caso del Perú, sí consideró y que por lo tanto tienen respaldo experimental. Continuamos. Uno de los elementos más importantes que tienes que aprender a utilizar consiste en qué momento vas a aplicar estos 5 paquetes de variables que te propone el Ministerio, porque hay una rúbrica para cada una de estas variables o grupos de variables. Es decir, hay una rúbrica para cada grupo de estas estrategias, pero no puedes aplicarlas todas al mismo tiempo. Así que recuerda que hay unas que son de aplicación continua y hay unas que son de aplicación completamente puntual, es decir, que las vas a usar en un determinado momento de la sesión de aprendizaje. ¿Cuáles son las que te recomendamos que uses de manera continua? La número 1, que es involucramiento. El involucramiento, es decir, la participación de todos, tiene que darse a lo largo de toda la sesión. ¿Correcto? Por lo tanto, es una variable continua. La número 3, que es la regulación del comportamiento, eso lo tienes que hacer permanentemente a lo largo de toda la sesión. Y la número 5, que es el respeto y proximidad, también debes mantenerlos activos a lo largo de toda tu sesión. Entonces recuerda, la rúbrica 1, la 3 y la 5 siempre las aplicarás de manera permanente a lo largo de toda tu sesión.
Sin embargo, la número 4, que es el razonamiento, ¿sí?, la creatividad y el pensamiento crítico, te recomendamos que la apliques en una determinada actividad de aprendizaje dentro de la sesión. Es decir, en un determinado momento de tu sesión trabajarás esta actividad de aprendizaje que va a estimular el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. ¿Correcto? De la misma manera, la rúbrica número 2, la número 2, nos indica que sería más recomendable aplicarla de manera puntual a través de una actividad de evaluación y de retroalimentación. Por lo tanto, la rúbrica 4 y la rúbrica 2 son de aplicación puntual a lo largo de la sesión. No puedes aplicarlas, ¿sí?, de manera permanente. Tendrás que diseñar una determinada actividad, ya sea de razonamiento, pensamiento crítico y creatividad, y unas actividades de evaluación y retroalimentación. Así que recuerda, todas son variables independientes, todas son estrategias, pero no se aplican en el mismo momento. Hay 3, la 1, la 3 y la 5 las aplicas permanentemente, y la 2 y la 4 las aplicarás puntualmente en determinado momento de tu sesión. Uno de los elementos fundamentales que te recomendamos para que puedas aplicar bien estas rúbricas, ya sea del Ministerio del Perú o cualquier otro país, es que te refuerces con las fuentes más relevantes del mundo en el campo de las estrategias. Recuerda que las rúbricas que proponen los ministerios siempre son estrategias que el docente debe aplicar en el aula. Así que te recomendamos revises la publicación de Barak Rosensheim, que se llama Principios de Instrucción. Está en inglés, pero perfectamente podrás obtener una copia en español si la buscas en Google. Rosensheim propuso un paquete de 10 estrategias para que los docentes puedan tener mejores resultados en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Y lo más importante es que todas estas estrategias que él llamó principios están respaldadas por la investigación científica. Por ejemplo, Rosensheim recomendaba: comience una lección con una breve revisión del aprendizaje previo. Presente el material nuevo en pequeños pasos con la práctica de los estudiantes. Después, en cada paso, haga una gran cantidad de preguntas y verifique las respuestas de todos los estudiantes, etc. Así que esta publicación de Barak Rosensheim te va a servir muchísimo. Puedes bajar incluso el archivo en inglés y usar una aplicación para traducirlo al español, y de esa manera podrás familiarizarte con una de las fuentes más importantes en el campo de las estrategias. Otra recomendación que te hacemos es que tengas mucho cuidado en la estructura del aula que tú vas a gestionar. Recuerda que el ministerio va a evaluar que las sesiones de aprendizaje sean muy participativas, así que si a veces los colocas de manera tradicional en filas industriales, quizá no sea muy conveniente porque no vas a obtener el mismo resultado. Así que puedes usar otras formas de estructura, como una forma de estructura en U, ¿sí?, ya sea curva o recta. Puedes usar una tipo mesa redonda, puedes organizar en una estructura de grupos o de equipos de trabajo, puedes usar una tipo conferencia, o también puedes colocarte en el centro para que todos tus estudiantes participen. Recuerda manejar una estructura que se adapte a las dimensiones de tu clase, de tu aula, tomando por supuesto en cuenta la cantidad de estudiantes y el mobiliario que vas a necesitar. Otra recomendación fundamental que te hacemos es tomar en cuenta estos 6 consejos. Primero, practica las rúbricas. Ni se te ocurre esperar al último momento, salir sorteado para ser evaluado con las rúbricas y tratar de entenderlas a última hora. 2. Evalúate siempre con tus colegas. Busca un colega que quiera trabajar contigo o forma equipos dentro de tu especialidad y nivel y realicen lo que se denomina ensayos con la observación de otro docente que te califique con la rúbrica. No postergues, no esperes a última hora. Recuerda que no se trata solo
de rendir la evaluación o de prepararte para ser evaluado. Las rúbricas pueden incrementar muchísimo tu rendimiento y por supuesto también incrementar el aprendizaje de tus estudiantes si las aplicas bien. Por otro lado, aprende a experimentar, elabora diseños experimentales o cuasi experimentales para que puedas tener un mayor grado de control y conciencia de lo que estás haciendo. 5. Repite. La repetición es la maestra de todas las virtudes. Así que si tú practicas de manera permanente y constante, vas a obtener mejores beneficios. 6. Planifica curricularmente. Coloca las rúbricas dentro del desarrollo de tus sesiones. Es decir, colócalas a manera de estrategias dentro de tus actividades de aprendizaje. Por otro lado, una recomendación fundamental es que aprendas a generar evidencias de tu desempeño, porque recuerda que lo que la rúbrica va a evaluar es tu desempeño, no el desempeño de los estudiantes. Ojo, por lo tanto, te recomendamos: 1. Planifica la evidencia que vas a generar de tus estudiantes. 2. Produce esa evidencia con tus estudiantes de manera participativa. Y 3. Registra la evidencia, por ejemplo, en fotografías, que lo que es fundamental. Toma fotografías de toda la evidencia que tú estás produciendo en tus sesiones de aprendizaje. Y si eres en ese momento evaluado por algún funcionario, toma foto de todas las evidencias de cada una de las rúbricas para que puedas elaborar un file. Asimismo, te recomendamos siempre usar técnicas participativas que generen, por ejemplo, en papelógrafos o en la pizarra o en la pared, que todos tus estudiantes participen. Puedes usar, por ejemplo, el famoso árbol de palabras o la flor de familia de palabras, dos técnicas que estimulan muchísimo la participación de cada uno de nuestros estudiantes, donde ellos pueden colocar las palabras y debajo su nombre y tú puedes fotografiar y de esa manera puedes probar y demostrar que todos tus estudiantes están participando. Recuerda siempre crear un portafolio con todas las evidencias ordenadas, estructuradas, organizadas, que te permita decidir de manera organizada y eficiente cuáles son las técnicas y evidencias que vas a generar y por supuesto registrar cuáles son las evidencias de aprendizaje de tus estudiantes. Por otro lado, te vamos a presentar algunas rúbricas que se usan en otros países en el mundo para que veas también cómo en otros países las rúbricas son un instrumento completamente común y normal con el cual se evalúan a los diferentes colegas de nuestra profesión en el planeta. Aquí te presentamos estas primeras rúbricas de Australia, en donde para ellos evalúan, por ejemplo, estos 5 factores en el caso del docente. Por supuesto que le otorgan un puntaje, pero estas son las variables que ellos evalúan. Por ejemplo, el conocer cómo aprenden los estudiantes. Para ellos es fundamental que el docente conozca cómo aprenden. 2, que conozca el contenido y cómo enseñar ese contenido. 3, planificar efectivamente el aprendizaje. 4, crear entornos de aprendizaje seguros y con suficiente soporte. Y evaluar, dar reforzamiento y reportar el aprendizaje de los estudiantes. Estas son 5 de las principales variables independientes con las que se evalúan a los docentes en Australia. Nos vamos ahora a California. California evalúa con estas 5 variables independientes a sus estudiantes. Por ejemplo, utilizar el conocimiento de los estudiantes para involucrarlos en el aprendizaje. Conectar el aprendizaje con el conocimiento previo, los antecedentes, las experiencias de vida y los intereses de los estudiantes. 3. Conectar el tema con contextos significativos de la vida real. 4. Usar una variedad de estrategias de instrucción, recursos y tecnologías para satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y 5. Evalúan que el docente pueda promover el pensamiento crítico a través de la indagación, la resolución de problemas y la reflexión. Estas variables independientes le pertenecen a la Commission on Teacher Credentialing,
Ya, esta es la comisión que le otorga a los docentes la credencial para poder trabajar en California. Vamos con otras variables independientes con las que se evalúa a los docentes. Aquí tienes las variables con las que se evalúa en la plataforma Cambridge Assessment International Education, donde Cambridge propone los Teacher Standards. Aquí tiene 5 de ellos. Por ejemplo, el docente tiene que demostrar conocimiento y comprensión de los estudiantes y cómo aprenden. 2. Conocer el contenido de la materia y el plan de estudio y cómo enseñarlo. 3. Demostrar valores y atributos docentes profesionales. 4. Establecer relaciones profesionales para desarrollar y apoyar el aprendizaje y la enseñanza. Y finalmente 5. Implementar prácticas efectivas de planificación, enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen estas variables para evaluar a los docentes propuestas por Cambridge? Finalmente nos vamos a Nevada. Nevada tiene el Teacher Instructional Practice Standards and Indicators y se proponen 5 variables independientes para evaluar a los docentes. Por ejemplo, ellos se evalúan así: el nuevo aprendizaje está conectado con el aprendizaje y la experiencia anterior. Las tareas de aprendizaje tienen una alta demanda cognitiva para estudiantes diversos. 3. Los estudiantes se involucran en la creación de significado a través del discurso y otras estrategias. 4. Los estudiantes participan en actividades metacognitivas para aumentar la comprensión y la responsabilidad de su propio aprendizaje. 5. La evaluación está integrada en la instrucción. Estos son muy interesantes estándares que tienen, en este caso, el Departamento de Educación de Nevada para evaluar a sus docentes. Así que espero que te hayan gustado estas variables independientes o estas estrategias y estándares con las cuales estos diferentes estados y países evalúan también a sus profesores. Finalmente queremos invitarte al curso internacional de rúbricas de evaluación del desempeño docente. Este curso internacional te permitirá prepararte y formarte desde cualquier país para que puedas aprobar con la máxima puntuación, la máxima calificación, cualquier evaluación docente que se te realice en cualquiera de los países de Hispanoamérica. Así que ya sabes, si estás en el Perú o en Hispanoamérica, ya puedes estudiar este curso que te va a especializar y certificar como un especialista en rúbricas de evaluación docente. Con este curso no solo puedes sacar el máximo puntaje cuando te evalúe, sino que también puedes trabajar como un jurado o par evaluador de otros docentes en el Ministerio de Educación de tu país o jurisdicción. Te esperamos en este curso completamente online. Todas las clases están grabadas, puedes estudiarlo en tu propio horario y a tu propio ritmo y obtener una certificación internacional. Escríbenos por WhatsApp para enviarte toda la información. No te pierdas el curso de rúbricas de desempeño docente. Te esperamos.